Muy buenos días, mi nombre es Richie Pantasi, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui de la carrera de Turismo de la materia Arte Ecuatoriano. Nos encontramos aquí en la iglesia de San Francisco de Quito. En este caso vamos a realizar un guión sobre sus elementos arquitectónicos y realizar un recorrido sobre el museo de la misma iglesia. Esta iglesia se encuentra ubicada aquí en el centro histórico de Quito, entre la intersección de las calles Benalcázar, Bolívar, Sucre y Cuenca, a una cuadra más adelante de la iglesia de la Compañía. La construcción de esta iglesia comenzó apenas fue fundada la ciudad de Quito en 1534 en terrenos aledaños de la plaza de donde los indígenas realizaban intercambio de productos. La iglesia fue concluida a 70 años más tarde. En su fachada se puede observar un campanario y la torre del reloj. En la ventana de la fachada se encuentran dos estatuas de piedra protegidas por dos conchas esculpidas en este material. Encima está la estatua de San Francisco de Asís. En su entrada principal hay una doble escalera en forma de abanico, que al encontrarse forma un círculo. Nos encontramos en la capilla de Cantuña del siglo XVII, conocida como la Capilla de la Veracruz, de los naturales. Hay tantas historias o muchas leyendas que se dicen de la iglesia de San Francisco. Una de ellas es que un emperador español miraba al horizonte, esperando ver a lo lejos las elevadas torres de la iglesia, que por noticias que cruzaban el océano sabía que estaban construyendo una iglesia aquí en Quito. La leyenda más llamada la atención es la de Cantuña. Por una piedra Cantuña salvó el alma. Eran los primeros años de la época colonial. Las plazas de la iglesia de Quito iban tomando forma. Una de ellas era la de San Francisco, cuyo atrio estaba siendo construido bajo la responsabilidad de un nativo llamado Cantuña. El tiempo pasaba y el atrio no se concluía. Los patrones le amenazaron con encerrarle en prisión si no cumplía la obra en la plaza acordada. Un día el indio regresaba a su casa y al pasar por el sitio de la obra inclusa, de entre un montón de piedras emergió una figura vestida de rojo, con una nariz puntiaguda y una espesa barba. El ambiente olía a azufre y a la voz ronca del personaje se identificó. «Hola Cantuña, ¿no me reconoces? Soy Satanás. Te vengo a proponer un trato. Solo yo puedo terminar el atrio de la iglesia antes de que salga el sol. Claro, en pago está, tú me entregarías el alma. ¿Aceptas?» Cantuña, que veía imposible terminar la obra, dijo: «Acepto. Pero si una sola piedra falta en el atrio antes de sonar las campanas del Ave María, el trato se anula». Satanás aceptó la condición del desesperado indio y enseguida miles de diablillos descendieron desde el infierno para colocar las piedras de la plaza. Cantuña miraba desde los lejos, desesperado por el miedo y el remordimiento. Sonaron las campanas del Ave María y las primeras luces del amanecer iluminaron el atrio de San Francisco. El diablo se frotaba las manos, satisfecho, mientras que Cantuña paseaba por la plaza. De pronto el rostro del indio brilló de emoción. Una sola piedra había faltado. Una sola piedra faltante había salvado el alma de Cantuña, lo cual presuntamente había escondido él mismo. Luego de esto Satanás desapareció enfurecido y solo dejó tras de sí un espesor a olor a azufre. Esta es la leyenda de Cantuña, la iglesia de San Francisco. Nos encontramos aquí en el convento de San Francisco. Su convento es muy atractivo, porque en sus claustros se hallan pinturas y culturas de la escuela quiteña. Además, porque ellos fueron testigos de la vida social, intelectual de los primeros años de la ciudad de Quito. Como centro urbano de los Andes, podemos observar que aquí tenemos el cuadro de la Virgen Dolorosa. A sus costados tenemos que nos acompaña, a su costado derecho tenemos que nos acompaña un ángel con manto y columna. Más abajo tenemos el ángel con escalera y farol. A su otro lado tenemos el ángel con cruz. Y más abajo de él tenemos el ángel con lanza y corona. Este convento se encuentra ubicado al lado izquierdo de la iglesia. De aquí vamos a hacer el recorrido y vamos a ingresar al museo de la iglesia. Bueno, nos encontramos ya aquí dentro
del Museo de la Iglesia de San Francisco, en lo cual nos encontramos en el área de los cuadros o retratos, en lo cual vamos a hacer un recorrido revisando o visitando todos los cuadros, hacer una pequeña demostración. El primer cuadro que vamos a ver es el descanso de la Virgen de Giuda de Egipto. Más abajo tenemos a Jesús entre los doctores. Hacia mi lado derecha tenemos a Giuda en Egipto. Y más abajo tenemos la matanza de los inocentes. Si caminamos hacia el lado derecho y podemos ver arriba el cuadro que tenemos, adoración de los Reyes Magos. Hacia mi lado derecho tenemos el otro cuadro, el ángel anuncia a los apóstoles. Y más abajo tenemos adoración de los apóstoles. Y si caminamos hacia nuestra derecha tenemos despotorio de María y Jesús. Y más abajo tenemos el sueño de San José, en el cual podemos ver que un ángel lo cubre a San José. Y caminamos hacia la derecha, tenemos a Santa Ana enseña a Niña María. Y más abajo tenemos la Anunciación. Y en nuestro lado derecho tenemos nacimiento de la Niña María. Y si podemos observar más abajo tenemos presentación de la Niña María en el templo. Recorremos por acá y podemos ver que tenemos Asunción de la Virgen. Y si vemos más abajo tenemos la adoración de María. Hay muchos cuadros representativos. Tenemos acá la imagen, el retrato o el cuadro de la Virgen del Tránsito. Y si caminamos más hacia acá podemos observar el cuadro de la Sagrada Familia. Y si caminamos más acá tenemos o podemos observar que tenemos la imagen de San Antonio de Padua, el milagro de la Anmula. Y si caminamos, seguimos caminando, tenemos a San Antonio con el niño Jesús. Y si caminamos hacia acá podemos observar a San Antonio de Padua que predica a los peces. Hay muchos cuadros o muchas imágenes para poder visitar en este museo, muchos que representan a la historia colonial. También tenemos aquí el cuadro de San Pedro de Alcántara. Hay muchos cuadros que son hechos de la pintura colonial por muchos escultores de acá de la ciudad de Quito. Todo esto pues se puede observar aquí en el Museo de la Iglesia de San Francisco, en lo cual ya hicimos un pequeño recorrido y una pequeña demostración. Si continuamos con el recorrido por acá, podemos observar a San Juan de Buenaventura. Tenemos aquí el retrato, la imagen de él. Y si caminamos por acá, seguimos caminando, podemos observar a San Antonio de Padua, resucita a un muerto, cual se puede ver una imagen, también se lo puede ver su retrato. Y si continuamos con el recorrido, vemos a San Antonio y el milagro de la dote. Son muchas pinturas o esculturas que se representan o tienen un representativo bien significativo aquí en la iglesia de San Francisco. Cada cuadro, cada imagen tiene su significado, su representación y su concepto. También podemos ver aquí a Santa Beatriz de la Silva. Y por último podemos ver al cuadro Origen de la Corona de Franciscana. Hay muchos cuadros o pinturas que tienen mucho significativo aquí en esta iglesia, lo cual se los invita a todo estudiante extranjero a hacer una visita.